un día más a los devocionales que estamos haciendo ahora con el libro de Primera de Corintios y hoy vamos a hablar, el único fundamento de la iglesia es Jesucristo. Eso lo tienes, ¿no? Ahora, nuestra lectura está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 11 y dice lo siguiente. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, dice Pablo, como un experto en construcción, y ahora otros edifican encima. Pero, dice Pablo, cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, dice Pablo, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Miren, hoy, bajo la tesis católica, la doctrina católica, el fundamento de la iglesia para ellos es Pedro, porque dicen Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego vienen los papas y sobre estas posturas o posiciones doctrinales de los papas se funda la iglesia. Pero Pablo dice, no, es Jesucristo. Vos, lo que escribieron los profetas, lo que tenemos los apóstoles escritos, las epístolas, está fundamentada la iglesia, pero es Jesucristo la roca. Pedro mismo dice, es Jesús la roca o la piedra que desecharon los fundadores, dice en su carta, ¿no? ¿Y por qué no puede ser Pedro el fundamento y necesita ser Jesucristo? Porque no se sostiene por la Biblia, o bíblicamente no es sostenible esta tesis basada en el catolicismo. Y te voy a dar 3 razones y hay muchas más, ¿no? Primero, justamente en el griego, cuando habla sobre esta roca, está refiriéndose a Cristo, la piedra angular, la misma piedra que Pedro hace referencia en Primera de Pedro. O sea, él mismo dice que es Cristo. Es más, versículos anteriores de esta declaración, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Ah, tú eres el Mesías. Ah, sobre esa declaración, sobre esa roca, Cristo, la iglesia va a ser fundamentada o construida. Y Pablo lo vuelve a decir, no podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. ¿Y por qué hoy día, bajo esta tesis, ¿no?, donde dicen de la sucesión apostólica, la Biblia demuestra que Pedro no fue realmente el líder dentro de la iglesia? En el libro de Hechos, miren, ¿quién estaba ahí liderando más la iglesia? Era Santiago, el hermano de Jesús. Y Pablo en Gálatas también menciona, cuando él rendía cuentas, iba donde Santiago, también hermano de Jesús. O sea, y el otro punto, el tercer punto, miren, no podía y no surge el papado, porque según la tesis católica, el papa o los sacerdotes tienen que practicar el no tener una esposa, ¿no? En esta orden que ellos manejan, o sea, el sacerdote, el papa, tiene que ser soltero. Pero Pedro era casado y la misma Biblia habla que Pedro tenía esposa. Ahora, en el Papa hoy día se le da un besito a la mano, no se arrodillan porque dicen su santidad, porque es la voz de Dios, ¿no? Vox de Dios. Pero cuando a Pablo, o peor dicho a Pedro, va donde este centurión romano, y este centurión romano se arrodilla y quiere saludarlo hacia Pablo, Pedro dice, yo no soy alguien a quien te tienes que arrodillar y sobre todo hacer esta reverencia, solo a Jesucristo. O sea, Pedro fue cristocéntrico. Pablo fue cristocéntrico. Pablo habla de que el fundamento es Jesucristo y tengamos mucho cuidado el día de hoy de poner otros fundamentos. Son los profetas, son los apóstoles, es la palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios, y lo demás tenemos que seguir sosteniendo o desarrollando la iglesia, porque Pablo dice, ten mucho cuidado de poner otro fundamento. Tristemente, hoy han surgido sectas, grupos que ponen no solamente la Biblia, mira, ponen el Atalaya, ponen la perla del gran precio, ponen las revelaciones de sus profetas, las revelaciones de aquel que comenzó esta secta, o aún hoy ponen sus propias ideas. Ya la Biblia la han dejado a un lado muchas sectas y muchas iglesias, entre comillas llamadas cristianas o evangélicas. Tengamos mucho cuidado. Nuestra iglesia
Y cada vez que nosotros nos reunimos, queremos estudiar la Biblia. Es Cristo el centro. En el momento que nos reunimos para adorar, es Cristo el fundamento de nuestra iglesia. Es la palabra de Dios que debe ser estudiada y expuesta cada vez que nos reunimos con los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los varones. En todo grupo estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. Así que si tú estás en un lugar donde el fundamento no es Cristo y son las opiniones o los otros libros que tienes que leer aparte de la Biblia para poner el fundamento de la fe, el fundamento de la iglesia, el fundamento de la doctrina, ten mucho cuidado. Cristo. Cristo es el único fundamento de la iglesia. Él es la roca. Y si la iglesia está fundamentada sobre la roca, esa iglesia va a permanecer y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero tú también sostente en la roca. Ese fundamento de tu vida tiene que ser Cristo. No las revelaciones, no los sueños, no las profecías, no, Cristo, su palabra. Créele al Señor Jesucristo. Fundamenta tus pies o pon tu postura en la roca. Y recuerda que un día dijo Jesús, ¿no? Un hombre sabio edificó su casa sobre la roca y vino los ríos, vino las tempestades, vino la lluvia y se mantuvo firme. Pero otro hombre necio construyó su casa sobre la arena. Vino los ríos, vino la lluvia, vino el desastre y esa casa desapareció. ¿Y qué es esa casa? Nuestra vida, nuestra familia, donde hay niños, donde hay personas que están a nuestro alrededor. Fundamenta tu fe, tu vida en la roca, que es Cristo. Y encima, la palabra de Dios que muestra a Cristo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.